Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con una película espectacular que me vi hace poco que se llama Thor, Love and Thunder o Thor, Amor y Trueno, que es la reciente película de Marvel. La película realmente pues tiene muchos aspectos chistosos, interesantes, pero es necesario destacar que hace críticas bastante fuertes en cuanto a la parte religiosa, en cuanto a la parte mitológica, en cuanto a la parte de los dioses, digámoslo así. Es una crítica muy fuerte, aunque obviamente está enmascarado en todo ese contexto, digámoslo así, de toda la parte de la risa o de la comedia, porque la comedia es algo muy recurrente en Thor, Love and Thunder, pero de todos modos hacen una crítica muy fuerte a nivel social, a nivel cultural, y es muy importante destacarlo. Realmente esta es una película recomendada, es una película orientada más que todo a un público, pues sí, para toda la familia, pero es muy enfocada, digamos, también a la parte juvenil, adolescente. Es una película muy chistosa, es decir, se aleja un poco de este contexto de Marvel un poco más serio y como que sí, se deja llevar más que todo por la parte esta de la comedia. Tiene aspectos interesantes, tiene aspectos eh, serios, digámoslo así, pero se deja llevar más que todo por esa parte. Hace críticas muy fuertes cuando, por ejemplo, el carnicero de dioses hace esta crítica o lleva a cabo esta actividad de venganza contra los dioses porque él considera el personaje del carnicero de dioses interpretado por Christian Bale de manera espectacular, pues obviamente está en contra de todos los dioses porque un dios, él intentó, rogó que curaran a su hija y su hija terminó muriéndose. Entonces en ese sentimiento de venganza, él empieza a matar a todos los dioses de todas las distintas mitologías y es una crítica bastante fuerte, digámoslo así. Es una película que diríamos que se enmarca dentro de la doctrina religiosa del deísmo. Recordemos que el deísmo plantea que Dios o las figuras religiosas en las distintas culturas hicieron el mundo, elaboraron el mundo dentro del contexto de los mitos y después se olvidaron de él. Digámoslo así, si uno analiza la película en un sentido un poco más estricto, digámoslo así, se da cuenta que hay una dinámica bastante interesante con respecto a esto. Sí tiene como un dejo de deísmo, es decir, se cree en la figura religiosa, se cree en la figura del dios, sea el dios griego, el dios cristiano, el dios de las distintas culturas, pero se dice que ese dios se desentiende de sus creaciones, deja espacio a libre albedrío y en este caso, en el personaje de Christian Bale, él le pide al dios de su cultura que le ayude para que su hija no se muera y termina muriéndose. Entonces, empieza esa venganza contra estos dioses. Es una lucha de dioses muy interesante porque es la lucha entre... Hay un momento en que se presenta pues Zeus como la figura central de Occidente, que es el dios más importante de Occidente dentro de las mitologías, y está también la lucha con la mitología nórdica, que es toda la mitología de Thor y todo este cuento del árbol de Yggdrasil y todo este cuento. Entonces me parece muy interesante esa dualidad que hay entre esa parte. Y finalmente está la figura de eternidad, que es como pues el dios máximo, digámoslo así, o la figura máxima. Y digámoslo así que uno considera aquí que la figura de eternidad está asociada un poco al sistema del dios cristiano o del dios monoteísta del judaísmo, el cristianismo y el islam, pero obviamente también tenemos entonces la parte griega del asunto. Te repito, son muchas cosas que se juegan ahí en cuanto al tema religioso. Es decir, entre chiste y chanza ellos van sacando unos mensajes muy interesantes y es muy chévere destacarlo. Realmente es una película muy interesante. Lo que pasa es que obviamente no lo dice directamente. El director Taika Waititi no lo dice directamente, pero hace una crítica religiosa muy fuerte con respecto a estos dioses que listo, crearon el mundo todo, pero se desentendieron de él y no les importa el futuro de sus criaturas o de esto cuando este señor, el carnicero de dioses, Christian Bale, pide para que rescaten a su hija y el dios se burla de él en su cara y eso hace que genere toda esta venganza y entonces él empieza a matar
a los distintos dioses en los distintos mundos. Dentro de esos mundos pues está el mundo de Thor, que es el mundo vikingo, y los distintos mundos griegos, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante ver esto, súper recomendada la película, entonces véanla, disfrútenla, es una película para reír, pero también para analizar muchas cosas. Saludos.